La crisis medioambiental y en este caso cómo afecta estos incendios en gran parte de Latinoamérica, en este caso Bolivia, Brasil, también tuvimos el incendio en el Pantanal paraguayo y un profesional de una ONG muy conocida aquí en nuestro país, Gurá Paraguay, Sí. brindó una entrevista a varios medios y extrajimos un poquito varios datos importantes que él había emitido. En este caso estamos hablando del director del Cambio Climático y Políticas de WWF en Paraguay, Oscar Rodas, Sí, señor. y explicó la importancia para nuestro continente y por supuesto nuestro país de la función que cumple esta selva tropical, que aproximadamente tiene una dimensión equivalente a la mitad del territorio de Estados Unidos y produce el 20% de oxígeno en la atmósfera de la Tierra. Y a mí particularmente me sorprendió los datos y él decía, la selva regula la temperatura no solo de nuestro continente, sino que por su ubicación en las zonas tropicales regula la temperatura de todo el mundo y es de preocupación a escala planetaria. También comentó que el Amazonas recibe todos los vientos que provienen del Océano Atlántico, los carga de humedad y luego estos vientos se dirigen hacia el sur del continente. Y él decía, los envía hacia los países de Bolivia y Paraguay, trayendo la humedad necesaria para generar las lluvias. Entonces, si el Amazonas se elimina en su totalidad, esos vientos que nos benefician ya no van a traer la suficiente humedad para generar lluvias que son las necesarias para que nuestro clima sea benévolo. Es lo que decía en este caso Oscar Rodas, director del Cambio Climático y Políticas de WWF Paraguay, una organización conocida que desde hace unos años está instalada en nuestro país y luchan contra la deforestación, que sabemos que es un tema sistemático en cada gobierno. Y hablando sobre este tema, ¿cómo afecta a Paraguay este incendio? Lo siguiente, ¿qué ya otra vez dijo, qué ya otra vez insinuó el presidente brasileño? Bueno, Jair Bolsonaro nuevamente con unos comentarios ácidos con respecto a todo esto que está ocurriendo en Brasil, los incendios, y culpó directamente a las ONG, a estas organizaciones medioambientales que están luchando por cuidar y por defender la Amazonía brasileña. Y en este caso, él nuevamente atacó a estas organizaciones y como sabemos, la región amazónica brasileña sufre estos peores incendios forestales de los últimos años. Obviamente está abarcando gran parte a la deforestación, pero el presidente Jair Bolsonaro sugirió sutilmente que las ONG pueden estar detrás de este desastre ambiental. Y lo decía textualmente, sí. Puede estar habiendo, sí puede. No lo estoy afirmando, una acción criminal de esos para llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno de Brasil. Esa es la guerra que estamos enfrentando, fue lo que dijo Bolsonaro en Brasilia. También estuvo recorriendo El Salvador, Bahía, el nordeste de Brasil, una conferencia regional sobre cambio climático. Y esta insinuación por parte de Bolsonaro, que es de la derecha, surgió en estos momentos tan densos que está sufriendo Brasil, y inclusive tiramos datos sobre estos comentarios, son hasta confusos si se quiere decir, pero ni siquiera Bolsonaro pone en duda que la Amazonía está en llamas. Según el estatal Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, que contabiliza los incendios mediante imágenes de satélite, y ayer lo mostrábamos, los focos de fuego en todo el país en lo que va de este año superan en 83% a los del mismo periodo de 2018. Y pareciera ser que Jair Bolsonaro solamente se centra en él y su propio ego, y todo lo que hacen las organizaciones medioambientales es para atacar su persona y llamar su atención, según lo afirmó él en una conferencia de prensa. Diego. Comentarios que incendian a la ONG, por lo menos en Brasil. Totalmente. Bueno, hablando de incendio, pero en el plano político, en Bolivia, ¿cómo está la cosa con eso de que Evo Morales quiere continuar en el poder? Y lo habíamos anunciado aquí en Buenos Días América, en el bloque de noticias internacionales, de esta manifestación que se realizó el día de ayer en Bolivia contra la reelección de Evo Morales al frente de la presidencia de ese país. Estamos hablando que esto se desarrolló en La Paz, Bolivia, y las calles, por supuesto, estuvieron con algunos puntos de bloqueo en el centro y también la zona sur. Hubo muchas personas que tenían banderas nacionales y que consiguieron obstruir por algunas horas la circulación de vehículos. Inclusive en paralelo, varios grupos de policías se situaron en estos puntos que se presentaban como los más críticos para conseguir brevemente habilitar la circulación de coches. Lo que decía Rolando Vilena, que es ex defensor del pueblo y miembro del Consejo Nacional por la Democracia. Aquí estamos nosotros para renovar ese compromiso por la democracia,
aseguraba él. Inclusive el Comité Cívico de Santa Cruz, que es la mayor ciudad del país, se desligó de esta medida esta semana debido a los incendios forestales que han arrasado en esa zona casi 500.000 hectáreas de bosques y pastizales en la zona de la Chiquitania, y que ha implicado también la declaración de emergencia departamental. Así que no tomó tanta repercusión, tanto destaque esta manifestación, ya que la situación ambiental es crítica no solamente en Bolivia, no solamente en Brasil, sino que en toda Latinoamérica, Diego. Y de Bolivia, una situación que hace 2 o 3 años se repitió en Paraguay, cuando uno no quiere dar con las reelecciones, salen las protestas, a una cuestión. En los últimos días vimos la Cancillería de Israel felicitando a Paraguay porque declaró a algunos grupos terroristas, pero parece que no es el único país. No es el único país, en este caso el más interesado, Estados Unidos, mediante su jefe de Estado, Mike Pompeo. Inclusive vemos imágenes del momento en que se reunieron y tocaron sobre este tema en enero de este año, y felicitó a nuestro país por declarar grupos terroristas al Hezbollah, también a Hamas, inclusive el ISIS, entre otras agrupaciones que hay alrededor del mundo. Y en un decreto que fue divulgado esta semana, el gobierno de Mario Aldo Benítez también designó como organizaciones terroristas a, por ejemplo, a los yihadistas de Estado Islámico, entre otros, inclusive la red yihadista Al-Qaeda. Y lo que decía el comunicado del Departamento de Estado estadounidense: elogiamos a Paraguay por designar al Hezbollah, a Al-Qaeda, el Estado Islámico y Hamas como organizaciones terroristas, decía este documento, y continuaba: este importante paso ayudará a cortar la capacidad de estos grupos para planear ataques terroristas y recaudar dinero en todo el mundo, incluido en el hemisferio occidental, decía este comunicado. Y recordemos que Mike Pompeo no solamente hizo su gira por Latinoamérica aquí en nuestro país, sino que por varios otros países, como es el caso de Bolivia, también estuvo por Ecuador y otros países, inclusive con la oposición de Venezuela, para que finalmente se sumen a este grupo para declarar terroristas a estos grupos que ya lo habíamos mencionado.